¿A quién no le gustaría tener superpoderes? Todos, en algún momento, hemos pensado en que se sentiría volar, ser invisible, tener una fuerza descomunal y un sinfín de posibilidades que las películas nos han puesto a considerar. Sin embargo, aunque parezca increíble, en nuestro planeta hay animales que tienen habilidades físicas dignas de una película de ficción. Muchas de ellas seguramente serían la envidia de cualquier superhéroe, y estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos tener. Por eso, hoy te presento el top de 10 animales que tienen superpoderes reales. No te pierdas ninguno, pues seguramente te asombrarás. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. Pero antes de comenzar, tómate unos segundos para suscribirte a nuestro canal y para activar la campanita para que podamos seguir creciendo y no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Comenzamos! Mantis marina. Que la belleza de la mantis marina no te engañe, ya que en realidad es un depredador insaciable amante de los moluscos y otros crustáceos. Incluso llega a practicar el canibalismo. Pero obviamente su apetito no es su superpoder. De hecho, tiene dos. La primera es su supervisión. Esta especie tiene el sistema visual más elaborado jamás descubierto, ya que tienen 16 diferentes tipos de conos receptivos de color. Una cosa increíble, pues los humanos solo tenemos 3. Su visión es tan potente que alcanza a percibir rayos ultravioletas. La segunda, y con la que ha ganado gran popularidad, es la gran fuerza que tiene. Gracias a la forma de sus extremidades, y mediante golpes muy rápidos, la mantis es capaz de romper las conchas de las almejas, y hasta los caparazones de los cangrejos. La velocidad del ataque es tal que se compara a la del disparo de un arma calibre 22. ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Lagarto cornudo. Este reptil, cuyo nombre se debe a los cuernos que tiene en su cabeza y a las escamas que se sitúan en todo su cuerpo, es capaz de expulsar un chorro de sangre cuando un depredador anda cerca. Debido a su gran capacidad de camuflaje, es difícil de observar, por lo que se sabe muy poco de él. Aún así, hay datos suficientes para saber que no se trata de un lagarto cualquiera. Se cree que la sangre que lanza posee una sustancia corrosiva capaz de quemar a sus enemigos al momento de tocarlos. ¡Mis ojos, mis ojos! La medusa inmortal. A lo largo de la historia, muchos seres humanos han tenido el deseo de vivir para siempre. La inmortalidad es un superpoder que podríamos desear de esta medusa, pues es el único ser vivo de la Tierra que logra regenerar sus células y nunca morir. Este animal, cuando envejece, se sumerge hasta el fondo del mar y se comprime para generar una nueva medusa joven y vigorosa. Los científicos creen que en ellas puede estar el secreto de la inmortalidad, por lo que las estudian periódicamente para poder implementar su método de regeneración a las células humanas. Como nunca mueren, es imposible saber cuántos años tienen, o si es un animal que lleva miles de años en la Tierra. ¡Serpientes! Si ya de por sí las serpientes dan miedo, al enterarse que tienen un superpoder, nos ponen más la piel de gallina, y no es para menos. Pues aún después de ser decapitadas, algunas de estas tienen la capacidad de seguir con vida, e incluso pueden llegar a morder y aplicar su letal veneno. Eso sí, no me lo imaginaba. Oso de agua. Uno de los animales más extraños y diminuto de la Tierra. Es capaz de vivir una década sin comer y sobrevivir a entornos tan diversos como las aguas termales, glaciares, el fondo del mar y en el espacio. Además, aguantan una dosis de rayos X, centenares de veces más fuerte que la requerida para matar a un hombre. ¡Pez bruja! Por su nombre, podrías imaginar que este animalito podría lanzarte un hechizo. Sin embargo, no es el caso. Pero aún así posee una gran habilidad que sigue desconcertando a los especialistas. Estos peces, que no han cambiado en los últimos 300 millones de años, producen una especie de slime. Pero no se trata de poco. Cada uno de estos peces puede producir 18 litros de forma instantánea. Sí, ya sé, pudiera parecer un superpoder tonto,
pero resulta demasiado útil tanto para cazar a sus presas como para huir de sus depredadores, ya que este denso fluido obstruye fácilmente las branquias de los otros peces. Como consejo, si algún día llegas a toparte con uno de ellos, procura que este fluido no toque tu ropa, ya que es imposible de quitar y tendrás que tirarla. Basiliscos. Se tratan de lagartos similares a las iguanas, pero de aspecto más ágil y muy esbelto, y en general de proporciones más reducidas. Se diferencian además por tener una o dos crestas, normalmente una sobre la cabeza y otra de mayor tamaño sobre el dorso. Los basiliscos en promedio miden entre 70 a 75 centímetros. Este pequeño reptil corre tan rápido que es capaz de caminar sobre el agua. Sus patas se mueven con tal velocidad que no alcanzan a hundirse en el agua. Son los Flash de la vida animal. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Ajolote. Estas bonitas criaturas que te dan ganas de apachurrar de un solo abrazo son originarias de México y lamentablemente se encuentran en peligro de extinción. Pero hoy no hablaré de eso. Hoy quiero hablarte del gran poder que tiene este anfibio para regenerarse. Sí, para regenerarse, algo así como lo hacía Piccolo en Dragon Ball. Sin embargo, esta capacidad no se limita a las extremidades o a la cola como lo hacen otras lagartijas, sino que también tiene la capacidad de regenerar parte de sus órganos vitales, como el corazón y su cerebro. Pero como todo superpoder, tiene su debilidad. Y en estos hermosos animalitos, su debilidad es que cuando llegan a la adultez, pierden este superpoder. Salamandra. Las salamandras son algo así como los primos lejanos de los ajolotes, de esos que solo se juntan en el cumple de la abuelita. A pesar de que estos animalitos tienen el mismo poder de regeneración, incluso de órganos vitales, merecen su mención aparte, ya que a diferencia de los ajolotes, estos animalitos no pierden su habilidad al envejecer. Gracias a esto, llevan el título de los reyes de la regeneración. Algunos de ellos de seguro no los conocías, pero dime, ¿qué opinas de estos animales con poderes reales? ¿Cuál de estos superpoderes te gustaría tener? Por favor, déjame tu comentario. Como en cada video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos: Beats Relajantes, Gómez Villasana Marijose, Clement Dávila Flores, Drones y Tecnología, Donato Salgado, Eduardo Cervantes y Kenai Vicencio. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el próximo video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.